Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno, Él es fiel, Él es verdadero. Bendito el Señor. Aleluya. Bendito es el Rey de Gloria. Le damos gracias al Rey de Gloria por esa preciosa mañana que nos permite estar en su presencia y poder escuchar su palabra, ¿verdad? Bendecir su nombre, orar a nuestro Dios y también tener la oportunidad, mis hermanos, de escuchar la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Este es el alimento más bueno que puede tener el ser humano. Bendito Dios, porque dijo el Señor Jesucristo, vuestro Padre les dio a comer pan del cielo, o el maná en el desierto, porque caía del cielo, ¿verdad? Pero les dijo, he aquí el verdadero pan que ha venido del cielo. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Y la palabra de Dios es vida. Bendito el Señor. Este es el mejor pan de vida. Este es mejor que el maná del desierto. Bendito el Señor. Aleluya. Y precisamente traemos por tema esta palabra. Pasemos ese desierto. Pasemos ese desierto. En, Aquí en la tierra, mis hermanos, mis amigos, miramos y descubrimos, ¿verdad?, que todo es bonito. Si le hallamos este sentido a las cosas, le hallamos buena vista a los paisajes, qué hermosa es la tierra, qué hermosa es la vida, ¿verdad que sí? Y, y es verdad porque Dios todo lo hizo bueno. Pero hay una cosa que les vengo a decir esta mañana, que hay algo más bueno. Si usted puede distinguir estas cosas aquí en la tierra, hay algo más maravilloso del cual les vengo a anunciar. Y que si estamos en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en esta tierra tenemos una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, que tendremos cielo nuevo y nueva tierra. O sea que lo que les quiero decir que si esto lo ven hermoso, ¿verdad? Porque muchas veces nos tomamos un poquito de tiempo, ¿verdad? A algunos mucho, sus vacaciones, ¿verdad? Se van a la playa y disfrutan y ven la inmensidad del mar, qué hermoso. O qué grandes barcos con varios pisos de altura, ¿verdad? Eh, Podemos distinguir también los paisajes de las montañas, cómo bajan los ríos, los arroyos, ¿verdad? Que ya llevan un agua cristalina, lugares turísticos muy hermosos, se da lugares que tienen aguas, se da termales, que tienen agua tibia y tienen agua fría, bendito el Señor. Y todo eso es hermoso. Y todo lo hizo Dios hermoso para que todos los hijos de los hombres se gozaran en ello. Qué bueno. Pero hay algo más hermoso porque esto se está contaminando cada vez más, se está llenando de pecado, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que serían los tiempos como de Sodoma y de Gomorra y los estamos viendo, mis hermanos. Las mismas leyes están cambiando y las mismas leyes están poniendo sus propias leyes que van en contra de la palabra de Dios. O sea que eso ya se aproxima a pasos agigantados. Y todo eso que mira todavía de hermoso, todo eso es pasajero, se va a quemar, se va a destruir, porque está contaminado por el pecado. Toda la tierra está contaminada. Acuérdense que en los tiempos de Noé, precisamente porque había un pueblo de gigantes, un pueblo que no le tenía temor a Dios y no creía en Dios, gente, en ese tiempo estoy hablando que había gigantes en la tierra, gente de mucha altura, bendito el Señor, y la tierra fue inundada con agua. Pero esta ocasión está reservada para el fuego. Bendito el Señor. Así como en Sodoma y Gomorra fue destruido, así va a ser en estos tiempos. Y a nadie le gusta escuchar esas palabras. A nadie le gusta escuchar que viene juicio sobre las naciones. ¿A quién le va a gustar? Pues como le estaba diciendo hace un momento, todo lo vemos hermoso y queremos, nos aferramos a esta tierra y queremos disfrutarla. Es más, en nuestros pensamientos no pensamos morirnos. ¿Quién va a querer pensar en morirse? Bendito el Señor.
Entonces, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta que hay una salvación que el Señor nos trajo precisamente para rescatarnos de la ira venidera. Y ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del cual les vengo a hablar en esta preciosa mañana. Pero todo aquel que habla del ministerio de la piedad, que es el evangelio de Jesucristo, entonces, mis hermanos, me doy cuenta que muchos tenemos que ser probados. Todo aquel que sale de Egipto, que es el mundo, que es la idolatría, tiene que pasar por un desierto. Mayormente aquellos que van a servir en la casa del Señor. Mayormente aquellos que van a servir en la casa del Señor son probados su corazón para ver si van a serle fiel en todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto hay escasez, hay necesidad, hay sequía. Ahí es donde uno clama a Dios. Ahí es donde uno empieza a depender de Dios, empieza a saber que yo dependo de Dios. Ya no me valgo de mí mismo porque soy vulnerable, ¿verdad? Sé que solamente mi ayuda viene de Dios. Nadie me puede ayudar. Aprendemos que maldito el hombre que confía en el hombre. Ahorita podemos llamarle hasta hermanos a aquel mundano, ¿verdad? Pero cuando Dios te enseña que realmente debes depender de Él, te das cuenta que el hombre te traiciona. Aunque te diga que es tu hermano, te puede traicionar. Por eso David decía, mejor es caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque el hombre no tiene misericordia. El hombre te traiciona y te entrega. Mi Señor Jesucristo lo sufrió, David lo sufrió. Muchas gentes de Dios sufrieron esas traiciones. Por eso el Señor dice claramente que no confiemos en el hombre, porque dice que es hasta maldito el que confía en el hombre. Eso es tremendo. Quiere decir que hay mucha gente en maldición que confía en los hombres. Bendito Dios. Quiero que vayamos al libro de Mateo, libro de Mateo capítulo 11, para entrar en ese desierto y cruzar ese desierto. Capítulo 1 al 19. Y leemos la bendita palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel, Elías, que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas he aquí, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y hacedor y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bendito Dios Todopoderoso, que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor mío y Dios mío, Rey mío. Padre Santo, porque tú eres fiel, Señor, tú eres verdadero, Padre mío. Tú eres quien enseña, Padre eterno, a tus hijos, Señor, cómo debemos de caminar, Dios mío, y nos enseñas por medio de tu palabra, Señor, y por medio, Señor, de todas las cosas que nos acontecen en esta tierra, Padre. Oh, bendito Dios, gracias por tu palabra que nos traes de antemano, Señor. Te doy gracias y la pongo en tus manos, Señor, para que sea usted glorificando su grande nombre, Señor. Santifica tu nombre, Señor, en medio de todas las naciones, Padre Santo, hasta donde llegue, Señor, este mensaje, Señor, este video, Padre, y en tu iglesia, en tu congregación, bendícelos, Padre eterno. Sé tú llenando, Señor, de gozo, de alegría, Dios mío, no importa las circunstancias, Padre eterno, que aquel Padre Santo que está en dificultades pueda gozarse, Señor amado, sabiendo, Señor, que tú tienes el control, Señor, y que hay un propósito en su vida, Padre, para que siga adelante soportando, Dios mío, las aflicciones, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendice, Señor. Salva, Señor, al perdido, Dios mío, que aquel que está a punto de tirar, Señor, la toalla pueda, Señor, afirmarse, Señor, y seguir adelante, Padre mío. Oh, bendito Dios, gracias, Señor, por aquellos que no conocen de tu palabra, pero que ahora, Dios mío, tienen la oportunidad, Padre Santo, de glorificarte, Señor. Oh, Padre Santo, descubre tu verdad, Señor, ante sus ojos, que puedan ver tu luz, Señor Jesús, que puedan ver, Señor, tu grandeza, tu fidelidad, tu salvación, Padre amado. Gracias, Señor. Levanta, conforta, Dios mío, sana, Dios mío, a que está enfermo, Padre eterno. Todo corazón doliente, Dios mío, reciba sanidad, Señor. Reciba la paz, Señor, aquel que esté angustiado, Padre mío. Reciba fortaleza, Dios mío, los que están debilitados, Padre Santo, para tu gloria y tu honra, Señor, y tu palabra, Señor, haga el propósito, Señor, para lo que ha sido enviada, Señor. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra, la majestad, el imperio, Señor, la sabiduría son de nuestro Dios, aleluya, y de su Cristo. Gracias, Señor. Todo te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y en ese mismo nombre, Señor, queda sujeto, Señor, todo espíritu, Señor, que quiera intervenir, Señor, que estorbar en tu obra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya, bendito es el Señor. Digno de toda adoración y de toda alabanza, mis hermanos. Crucemos ese desierto. Bendito el Señor. En otro tiempo, mis hermanos, quizás hubiéramos pensado, bueno, ok, tiene sentido. Tienen que salir de Egipto y pasar un desierto porque tienen que llegar a un lugar, ¿verdad? Tienen que atravesar un desierto. Pero las cosas el Señor las hace perfectas, mis hermanos. Tenemos que verlas en el sentido espiritual, no terrenal. Por eso le estaba diciendo del principio que miramos las cosas como se ven todas bonitas, pero cuando miramos el desierto ahí no miramos muy bonito, ¿eh? Solamente cuando lo miramos, cuando tenemos todo tranquilo, bendito Dios, y miramos y
Y yo miraba el paisaje, miraba a veces el paisaje de un desierto y lo miraba como paisaje, ¿verdad? Porque decía yo, bueno, yo hasta pareciera que yo en otro tiempo he andado por ahí y me parecía bonito. Y parece bonito el desierto a veces para algunos como a mí, ¿verdad? Pero realmente no se trata de lo que ven tus ojos, sino de lo que tienes que ver en el sentido espiritual, lo que significa realmente el desierto. El Señor le dijo a su pueblo que lo había pasado precisamente por el desierto para probar su corazón si había de serle fiel. Bueno, todo creyente que venimos a los caminos del Señor Jesucristo, tenemos que ser probados. Tenemos que pasar por un desierto con mayor razón cuando el Señor tiene un ministerio para ti. Es necesario que tú seas probado, así como el buen soldado es probado. Porque un soldado no llega a ser capitán, ni coronel, ni ningún puesto puede tomar si no ha sido ejercitado y como pasa el tiempo va recibiendo los honores, ¿verdad? Va recibiendo los grados. Bendito el Señor. No se trata de que yo soy soldado y al ratito ya soy coronel, nomás porque les plació darme el nombre. No. Esto se trata de que cómo van viendo que tú caminas en el escuadrón o en la batalla, ¿verdad? Todo lo que tú vas pasando y tú vas aguantando y todo lo que tú vas sufriendo, pero sigues adelante y firme para defender la nación. Entonces ellos van viendo eso en ti y así te van dando los grados, te los vas ganando. Así es en el batallón del Señor. Somos guerreros valientes para el reino de Dios. Por eso cuando nosotros pasamos alguna dificultad, cuando pasamos alguna situación difícil, escasez, estamos pasando por un desierto. Estamos pasando por donde no hay quien ayude. ¿Y sabe qué es lo que me gozo del Señor? Que Él nos enseña que para ser como Juan el Bautista, si lo ve usted en otro sentido, lo ve difícil. ¿Cómo puede ser uno más grande que Juan el Bautista? Si lo ve difícil para ser como él, se imagina ¿y cómo voy a ser yo más grande que Juan el Bautista? Porque aquí dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. Vamos a ver por qué. Bendito el Señor. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que Juan el Bautista, vamos a ver, en el primer capítulo, perdón, en el tercer capítulo. Dice, en aquellos días, capítulo 3, verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Note, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Mis hermanos, toda la vida Juan el Bautista pasó el desierto para que usted y yo estuviéramos preparados para recibir al Señor. Todo aquel creyente tiene que pasar un desierto similar al de Juan el Bautista para que tú prepares el camino del Señor, para que tú le digas a la gente que Cristo viene pronto, para que el pueblo esté bien dispuesto para recibirle. Cuando digo bien dispuesto, quiero decir que la gente se va a guardar, la gente va a buscar al Señor para ver cuáles son los requisitos para estar listo para cuando Él venga. Decir que viene tiempo difícil a las naciones, que viene tiempo de ira, de retribución. En este caso, Juan el Bautista estaba disponiendo el corazón de los padres hacia los hijos, porque vivían una vida desordenada. Y no es la excepción ahora.
Pero ¿cómo vamos a hacerlo si no tenemos el valor de atravesar el desierto? ¿Cómo vamos a hacerlo si no somos ejercitados? Cuando venimos al Señor, venimos y decimos, Señor, hazme conforme tu parecer. Y el Señor lo hace. Pero tenemos que disponer nuestro corazón a pasar dificultades, a pasar necesidades. ¿Por qué cree que a este tipo de doctrina no quieren llegar? Porque la gente está acostumbrada a que les prediquen puras bendiciones y salvación. Yo también le estoy predicando de lo mismo, nomás que le estoy predicando con verdad. Tiene que ser probado, tiene que ser llevado al desierto. Oiga, mi Señor Jesucristo, a su corta edad, atravesó el desierto. María y José atravesaron el desierto procurando salvarle la vida al niño Jesús. Y atravesaron el desierto rumbo a Egipto. Como está escrito en su palabra, de Egipto llamé a mi hijo. Y volvió a atravesar el desierto de regreso. ¿Usted cree que María y José no estaban angustiados y pasando por un desierto literalmente y emocionalmente? Estaban buscando a los niños para matarlos. Estaban buscando a su hijo para matarlo. Tenía que esconderlo de los soldados romanos. Bendito es el Señor. Todo creyente, mis hermanos, es necesario que seamos ejercitados. La palabra es clara, lo dice claramente. Tenemos que ser ejercitados para después recibir la corona de la vida, la corona incorruptible. Por eso dice el Señor claramente que nos esforcemos. ¿Verdad que sí? En el libro de Apocalipsis dice que nos esforcemos y seamos valientes. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que nadie tome tu corona. No importa la situación en la que tú te estés encontrando, tú retén lo que has recibido para que nadie te la vaya a tomar. Porque hay otro que puede venir y estar en tu lugar y ese sí va a aguantar. Eso es arrebatarte la corona. Lo que tú desechaste, lo que tú dijiste, no, Señor, yo con esta carga no puedo. Otro sí va a querer poder. Otro sí va a venir esforzado y va a venir valiente para arrebatarla. Porque desde los tiempos de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Y sabe qué es ser valiente? Ser atrevido y sufrir las consecuencias por el evangelio. Eso es ser valiente. Los que no sufren por eso, los que se van por una doctrina que sea suave, que no les digan cómo deben hacerlo, eso es ser cobardes. Siento decirlo, pero eso es ser cobardes. No agarran la palabra como está escrita, sino que agarran otra como pretexto. Claro que agarran la Biblia, pero como pretexto agarran los versículos a su modo, igual que el diablo. El diablo también usa Biblia y la agarra a su modo. ¿Y a qué me refiero? Al Señor Jesucristo le vino con Biblia. Le vino claramente con todo, o sea, en las 3 tentaciones que tuvo, se las dijo con Biblia. Pero el Señor también con Biblia. Quiere decir que esto no se trata de contestar con ira, sino con la misma palabra, porque la palabra es la verdad. Y por eso dice la palabra del Señor que la justicia es justificada por sus hijos. No importa el diablo cómo te venga. Si tú soportas la tentación, si tú soportas el estar en ese desierto, Dios te dará la victoria. Pasemos ese desierto. Déjeme decirle que el pueblo de Israel pasó por ese desierto, pero muchos se quedaron en el intento. ¿Usted cree que todo eso quedó escrito así nomás por historia? Eso no es una historia así nomás sencilla, eso es espiritual.
Muchas personas la pueden leer y les puede parecer hasta aburrido. Prefieren ver otra serie, una novela, ¿verdad? Que no tenga nada que ver con la verdad. Y eso sí, hasta el sueño les quita. Pero esto les da sueño, porque no son espirituales, porque no saben nada del Señor, no tienen nada de parte del Señor. Pero cuando vienen a Cristo, Él les puede dar a entender todas las cosas. Bendito el Señor. Entonces es necesario que se levanten como Juan el Bautista, que soporten la prueba. Porque dice claramente Santiago, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque después de que la haya pasado, recibirá la corona incorruptible. Bendito Dios. Y déjeme decirle que no es fácil pasar el desierto. No es sencillo pasar el desierto. Mire, en el desierto hay escasez. En el desierto no hay agua. En el desierto hay momentos que no sientes ni la presencia de Dios. Sientes solo. Te sientes sola. Te sientes como que algo no está bien. Como que ya Dios te abandonó. Quizás hiciste algo malo y ya el Señor no está de acuerdo y ya te abandonó. Llegan esos pensamientos. Deséchelos. Porque fiel es el que prometió. Porque tú podrás ser infiel, pero Dios te va a sacar adelante porque Él glorifica su nombre. Acuérdense que Moisés falló, pero Dios glorificó su nombre. Con toda y la falla de Moisés, cuando no santificó el nombre del Señor, Él lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Como quiera les dio agua a beber. Moisés cometió el error, pero Dios dice, pero yo santifiqué mi nombre, por amor a su nombre. Por eso no importa si nosotros cometemos un error, pero si nosotros nos humillamos, Él nos restaura. Él nos levanta. El problema no es caer, el problema es quedarse tirado. El problema es ya no querer acercarse a Dios. Ese es el problema. Bendito el Señor. Y entonces, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Mis hermanos, es tremendo esto. ¿Sabe por qué? Porque más atrás, antes de que Juan el Bautista cayera en la cárcel, él venía con todo. Él venía con todo y les decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él decía claramente, este es de aquel que les había hablado, que es primero que yo, que es más grande que yo porque es primero que yo, del cual no soy digno de hincado desatar la correa de su calzado. Con esa certeza llegó a ese pueblo, pero cuando estaba pasando aquel encierro, cuando estaba pasando aquella necesidad y aquella incertidumbre, no es fácil. Y les dijo, vayan y pregunten. ¿Sí me explico? De aquel que había dado testimonio con esa firmeza, ahora estaba diciendo, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Mis hermanos, no se preocupe si en su momento empieza a dudar. Pedro dudó. Muchos nos visita la duda. Muchas veces se nos apaga la fe. Los mismos discípulos, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Porque la situación, la circunstancia, cuando vemos aquel terregal, ¿verdad? Seco. No hay quien preste ayuda. Se nos acaba. Se nos disminuye la fe. Por eso es necesario que siempre nos congreguemos, porque el terreno que estamos pisando siempre es peligroso. Siempre es peligroso. Andamos en un mundo entre espinos. Entre espinos.
Dice, aquí yo los envío entre serpientes y escorpiones. Peligroso el terreno. Y muchos andan pisando con toda confianza, revolviéndose con el mundo. No hemos entendido. No hemos entendido qué es pasar un desierto. No hemos entendido que ahí es donde el Señor nos purifica. Nos santifica. ¿Sabe por qué? Y está comprobado. Cuando la persona tiene lo suficiente y le sobra todavía, no clama a Dios, no busca a Dios, se deja de congregar. Y si se congrega, no hace las cosas como dice la palabra, sino que hace las cosas a su modo. O sea, adopta una doctrina, adopta una religión, pero no vive en las ordenanzas del Señor, engañándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque lo tiene todo, no tiene necesidad de clamar. Es necesario que pase por un desierto. Porque en el desierto, mis hermanos, se enseña, se aprende a clamar a Dios. ¿Sabe qué es clamar? Pedir ayuda con voz desesperada. Eso es clamar. Gritarle, Señor, ayúdame. Pero cuando lo tienes todo, no tienes necesidad de pedir ayuda. Por eso dijo el Señor Jesucristo, los sanos no tienen necesidad de médico, no, piensan que todo está bien. Y aunque estén bien enfermos, no tienen necesidad de médico porque no lo aceptan. Por eso no aceptan al Señor Jesucristo, porque piensan que están bien. Ellos lo tienen, aunque lo tengan nomás ahí pintado en una cruz. Eso no es tener al Señor. Tener al Señor es vivir en su voluntad. Bendito el Señor. Y entonces, cuando nosotros clamamos, es cuando estamos en el desierto. Por eso decía David, en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó. Y me sacó del pozo, del hoyo de la desesperación. ¿Verdad que sí? Solamente cuando estamos en una desesperación, entonces sí miramos a Dios. La gente, mis hermanos, cuando está en una necesidad, entonces no le queda otro remedio que congregarse. Pero cuando Dios empieza a bendecirle, se empieza a ir poco a poco. Se empieza a retirar. Ya no viene un día, ya no viene un día, ya no viene una semana, ya no viene 2 semanas, ya no viene un mes. De repente ya no viene de plano. Le pasa lo que a los 10 leprosos. Solamente uno regresa, solamente uno agradecido. Solamente uno. ¿Y dónde están los demás? Dice el Señor. No fueron 10 a los que se les hizo el milagro. La gente solamente busca los milagros, pero busca el favor de Dios, pero no busca la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque están nada más anclados a esta tierra, mirando así como se los planteé hace rato. Todo hermoso, hay que disfrutarlo mientras tengamos vida. Esa es la frase, ¿verdad? Pero no tenemos un agradecimiento para con Dios y un propósito de qué va a haber más allá de todo esto, porque la vida se va a acabar. Pues las noticias están en el Evangelio. Por eso se llaman nuevas de salvación. Nuevas de salvación. Siempre ha existido el desierto para los hijos de Israel, siempre existió. Para Juan el Bautista también existió. Y siempre vivió en el desierto. Bendito es su nombre, el Señor. Y el Señor le dijo, no se lo tomó a mal. Le dice, mira, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veas. Los que estás viendo que estoy haciendo, eso dile lo que estás viendo. Con eso le vas a decir todo. Por sus frutos, los frutos del Señor. Los frutos del creyente. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuando tú estás debilitado. Dios sabe que estás pasando por un momento difícil, mas sin embargo, Él te va a apoyar. Él te va a fortalecer. Él te va a dar lo que tú necesitas. Porque Él fue el que permitió. Incluso Él mismo te introdujo
a ese lugar, porque él mismo mandó a Moisés para que metiera al pueblo de Israel al desierto. ¿Y sabe para qué te metió al desierto? Para que le alabes. Deja a ir a mi pueblo al desierto, camino de 3 días. Tienes que profundizarte en el desierto. No vas a tocar la orillita, ya no entro. No, tienes que meterte al desierto. Porque entre más necesidad hay, más vas a clamar. Más te vas a enseñar que en tu debilidad se glorifica a Dios. Porque te va a enseñar cosas nuevas. Te va a enseñar cosas poderosas que en tu debilidad Él se perfecciona. Déjeme decirle que uno de los hombres que pudo rebasar eso fue Pablo, el apóstol. Él nos enseñó también. Dice, en mis debilidades es donde me voy a gloriar. Porque el Señor me dijo claramente, bástate de mi gracia. Porque en tu debilidad o en la debilidad me glorifico yo. Porque ahí es donde te enseña, ahí es donde tú aprendes. Y cuando tú aprendes, tú enseñas. Tú das testimonio que fiel es Dios. Tú das, de parte de Dios, tú das esperanzas. Tú das las nuevas de salvación como hizo Juan el Bautista. Y Dios puso esto para que vieras que cuando tú te debilitas, Él está ahí para fortalecerte y te lleva noticias. Mira lo que estoy haciendo. Que yo soy el mismo que sacó la tierra de Egipto, que sacó de la tierra de Egipto al pueblo hebreo. Yo soy el mismo que te prometió y que te saco adelante para que prepares a la gente el camino del Señor. Porque es un camino áspero. Ese camino de la gente que lo lleva solamente a la perdición. Pero cuando tú estás preparado, tú vas a demostrar y enseñar que hay un camino mejor. Que hay un camino mejor que el mundo sigue, que ese camino aunque es muy fácil. ¿Por qué es fácil? Porque es ancha la puerta que lleva a la perdición. Y muchos entran en ella. Por eso pocos quieren entrar en el desierto. Por eso la palabra pasemos ese desierto. Si tú estás pasando una situación difícil, mi hermano o mi hermana, déjame decirte que es por un beneficio. No solo por ti, sino para muchos. Porque gracias a los sufrimientos de Pablo, gracias a la resistencia que le dio el Señor a Pablo y la enseñanza, tenemos enseñanza nosotros, los gentiles. Llegó la salvación a los gentiles. Porque Pablo se prestó para pasar y vivir ese desierto. Porque Pablo nos enseña en 2 de Corintios que él sufrió muchas cosas. Padeció muchas cosas por amor a su nombre y por amor a aquellos a los que se les había de dar la palabra de salvación. Dice, yo he pasado, no debo de gloriarme, dice. Pero por causa de vosotros me estoy gloriando. Y si me he de gloriar, me glorío en Dios, que Él hace todas las cosas posibles. Dice, porque yo he pasado muchas dificultades, persecución, angustia, naufragios, caminos peligrosos entre ladrones, que desprecio de los judíos, desprecio de los gentiles. Había pasado hambres, sed,
desvelos, en ayunos, en cárceles. Mis hermanos, y si algo nos debe motivar es eso, que dice Pablo, yo Pablo, preso de Jesucristo. ¿Sabe? Hay un tremendo mensaje porque literalmente él estaba preso, pero él decía lo mejor del preso que yo estoy diciendo, que estoy preso en la voluntad de Dios, porque lo que vivo para Dios vivo, ya no lo vivo para mí mismo. Estoy preso, soy su reo de él, soy su esclavo de Jesucristo. Bendito Dios. ¿Verdad que el que está esclavo está como preso? Está preso en algo que no puede salir. Así como el mundo está preso del pecado. Pero dice, yo estoy preso, mas la palabra no está presa. Mis hermanos, estar preso, y no solamente por días, por años, es angustioso. Y ese hombre, solamente con la ayuda del Espíritu Santo soportaba todo. Dice, por amor a su nombre lo soporto todo. Pero porque por ese amor el Espíritu Santo estaba constante en él. Y dice, aunque esté preso, la palabra no está presa. Y la palabra seguía fluyendo, el Espíritu Santo seguía obrando en él. Y él seguía escribiendo. Y esa escritura está aquí en las epístolas. Y esa escritura tiene poder para nosotros. Y dice su palabra que todo eso sufrió. Ese es un desierto, mis hermanos. Y aunque él no usa la palabra desierto, lo podemos asociar con el desierto. Porque dice el Señor Jesucristo, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Saliste a ver una persona bien vestida? Con sus ropas delicadas, ¿verdad? Puras de las que usa la realeza. No, dice la palabra, ¿verdad? Que vimos ahorita en el capítulo 3, que se vestía ¿de qué? De pelo de camello, ¿verdad? De piel de cabello, que es lo mismo, de camello. Entonces, mis hermanos, no era una ropa delicada, sino eran pieles. Y su cinturón también. Tenía un cinturón que abarcaba sus lomos, con sandalias. No como los predicadores y los profetas de hoy en día, que quieren las mejores vestiduras, los mejores lugares, los mejores hoteles, los mejores restaurantes y la mejor comida. Y el Señor Jesucristo andaba en un burrito. Eso es lo que han aprendido del Señor. Eso es lo que la Biblia les enseña, que traigan hasta guaruras. Mas el que está en Cristo sabe lo que el Señor dijo. Y le dijo a Pedro, hey Pedro, envaina tu espada. Porque no es con espada, no es con ejército. ¿Sabe por qué? Dice, no crees, y eso es para usted también y para mí, ¿no crees que yo le puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles? Pero no es así la cosa. La palabra tiene que cumplirse. Tengo que dejar que esto se llegue a cabo para que sean salvos muchos. Usted tiene que dejarse pasar por ese desierto para que haya salvación para otros. Para que así lo que pasaron aquellos hombres de Dios y que ha hecho efecto en su vida, que ha hecho efecto, ¿por qué? Porque no ha sido en vano. Y Pablo le decía a la iglesia, mis hermanos, que no sea en vano todo lo que he hecho por vosotros. Y así el Señor Jesucristo, que no sea en vano lo que ha hecho por nosotros. Entonces le dice la palabra, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Tú hayas tropiezo en la palabra de Dios? ¿Sientes como que no es correcta? O sea, tú sientes que no es así, que tú te vas a dedicar como tú quieres, no como dice la palabra. Entonces estás hallando tropiezo. No le haces caso a la palabra de Dios porque no haya cabida en ti, es que estás hallando tropiezo. Y dice la palabra que él sería como jabón de lavadores, que muchos iban a tropezar en su palabra, muchos iban a resbalar en su palabra.
¿Por qué? Porque no hay cabida para ellos. No quieren estar en su voluntad. Bendito el Señor. Pero bienaventurados los que no haya tropiezo en mí. Bienaventurados. ¿Saben, mis hermanos? Hay personas, hay hermanos que puedo decir que algunos he conocido, pero no me extraña que, porque no somos la única iglesia, hay muchas iglesias que van empezando, que tienen pocos miembros y puedan tardar tiempo así con pocos miembros. Y no me extraña, y no les extrañe que hay hermanos o haya gente que les visite en algún momento, pero como no ven que es una iglesia glamurosa, ¿verdad?, con muchos miembros, no regresan. ¿Por qué? Porque ellos quieren algo que los motive, algo que sea más grande. ¿Por qué? Porque no les alcanza la fe. No les alcanza la fe. Y saben de la palabra algunos, pero ellos quieren donde se vea más notorio, donde esté mucho al ambiente. ¿Sí me explico? O sea, en pocas palabras, esas personas no están edificando. No están edificando. Ellos quieren ir a lo que ya está edificado. Es como una persona que sabiendo, ¿verdad?, construir, no construye para sí, sino que va y se hospeda o vive mejor en lo que otro construyó. Pero qué bonito es, y lo puedo decir con gusto, ¿verdad?, que qué bonito es que el que sabe construir le guste construir para sí. O sea, le guste vivir en lo construido por sí mismo, en el Señor. Entonces dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Por qué? Porque cuando le es fiel al Señor, el Señor le es fiel. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Verdad que nos sentimos sacudidos cuando estamos en situaciones difíciles? No encontramos la salida. No encontramos quien preste ayuda. Yo puedo decirlo con seguridad porque yo lo he vivido. Y quiero decirle que si alguna vez ya lo vivió, no crea que eso ya pasó. Le puede pasar otra vez. Bendito Dios, porque Dios siempre tiene planes buenos. Bendito el Señor. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver a un profeta? Sí. Os digo, y más que a profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, y él preparará tu camino delante de ti. Cada uno de nosotros tenemos que ser preparados. Tenemos que estar en el desierto, pasar por el desierto para preparar esa venida gloriosa del Señor, para tenerle un pueblo que realmente se haya guardado en paz y en santidad, a decirles realmente qué significa paz y qué significa santidad, porque hay muchas palabras, mis hermanos, que las distorsionan. ¿Por qué? Porque las dicen erróneamente, o las entienden y las explican erróneamente. Santidad. Una cosa es paz y otra es santidad. Pablo nos dice claramente, y buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Cuando uno está en Cristo y cree en el Señor, aunque tú estés pasando dificultades, tú tienes paz. ¿Y por qué tienes paz? Porque sabes en dónde estás parado, porque sabes que el Señor lleva el control. Eso es tener paz. Y como tienes esa paz,
y sabes de quién dependes, que el que dependes es santo, pues te vas a tener que mantener en santidad, porque no puedes tener nomás paz y no tener santidad. Claramente dice, y tener paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Es correcto. Y buscarla, dice. No dice que llega sola, buscar la paz y la santidad. Bendito Dios. Entonces, este era del que está escrito. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No había otro profeta mayor que Juan. ¿Y sabe por qué? Porque ese profeta que andaba en el desierto comiendo, no estaba comiendo caviar ni los mejores platillos. Estaba comiendo langostas y miel silvestre. Miel silvestre. Andaba peleándose con las abejas allá, ¿verdad? Del campo. Mis hermanos, y entonces no la tenía nada fácil. Y él se mantuvo así hasta que llegó el momento de ir y preparar el camino del Señor. Entonces dice, de cierto digo que entre los que nacen de mujer no se levantará otro mayor que Juan el Bautista. ¿Y sabe por qué? Porque Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Aleluya. ¿Y quién era Elías? Era un profeta de Dios que hacía descender fuego del cielo. Y ese profeta de Dios oraba a Jehová y no llovía por 3 años y medio. Y oraba a Jehová otra vez y descendía la lluvia de nuevo. Porque Jehová lo había enviado. Porque Jehová tenía propósitos en él. Y dijo que volvería Elías antes de que viniera el día grande y espantoso de Jehová. ¿Para qué? Para traer salvación. Con ese espíritu de Elías, ese espíritu, mis hermanos, es un espíritu poderoso, un espíritu guerrero. ¿Sabe por qué me atrevo a decirlo? Porque Elías mató a 400 profetas de Baal y también a 400 de Acera. 850 de un solo. ¿Se da cuenta? No cualquiera. Y mayor era que Elías. No hay otro mayor profeta, dice, que Juan el Bautista. Pero para que vea una prueba de que nos falla, aunque nos estemos bien delante de Dios, quiero decir espiritualmente guerreros como Elías, nos damos cuenta que el Señor de repente dejó que se debilitara. Porque cuando escuchó que una mujer le dijo que así como había puesto a los profetas, así le haría a él también, que le cortaría la cabeza. Y dice que se debilitó y se fue, y por allá se escondió, ¿verdad? Se fue al arroyo de Querid. Pero nos damos cuenta, no voy a predicar sobre todo el tema de Elías, pero nos damos cuenta que hay bajos y hay altos en la vida cristiana. Y que el Señor cuando tú te vas a debilitar, el Señor se enseña otras cosas. Porque ¿sabe qué es lo que le enseñó a Elías? Le enseñó que él le había dado el poder para matar a todos esos profetas. Pero ahora le iba a enseñar a que iba a depender, a escuchar la voz de Dios. Ahora iba a enseñarle, iba a aprender que lo iba a mandar con alguien que él no pensaría que Dios le iba a sustentar. Con una viuda, con una persona que no tenía alimento ni para ellos. Porque Dios hace así las cosas para glorificar su nombre, porque ahí probó también el corazón de la viuda. La viuda fue capaz de sacrificarse a ella misma y a su hijo, pero lo dio primero al profeta de Dios. Dios hace cosas increíbles. Porque se da cuenta, después de actuar de esa manera,
llegar a estar allá debilitado. Señor, ya no quiero saber nada porque nomás yo he quedado de tus profetas. Se fue a encuevar para allá hasta que Dios le habló. ¿Por qué? Porque hay debilidad en el creyente, mis hermanos. Hay momentos difíciles. Por eso les digo que es necesario que tengamos oración siempre por las personas que están en cargo de una congregación. ¿Sabe por qué? Porque David estaba a cargo, apenas les comenté que David estaba a cargo del pueblo de Israel. Y dice su palabra que en la batalla se debilitó. Y un gigante estuvo a punto de apagar la lámpara de Israel. Sí, la gente se debilita. David era un guerrero, pero dice la palabra que se cansó. Se cansó el guerrero, porque somos humanos. No crea que porque predica la palabra, no crea que porque ora por los demás es un superhombre. Es carne igual que tú. Y Dios hace eso también para que nosotros estemos en un punto de que sabemos que tenemos que orar los unos por los otros y mayormente por aquellos que están a cargo de una congregación. Pero a veces no salimos de una oración de o sea, algo sencillo. La gente de Dios tiene que ser de oración. No de que nomás que oro por esto y oro por lo otro. Hay que clamar. Por eso tenemos que pasar por el desierto para enseñarnos a clamar. Por eso decía Pablo, y clamo por vosotros como mujer que está de parto, para que haya hijos espirituales. Clamar es gritarle al Señor, o sea, clamar es una expresión de necesidad terrible, con llantos, con gemidos. Porque cuando nosotros clamamos de esa forma, estamos clamando de lo más profundo de nuestro ser. Y como nuestro Dios es un Dios sensible al que clama. Nuestro Dios, y cuando nosotros oramos de esa manera, tocamos la sensibilidad de Dios. Por eso Dios nos mueve siempre a que Él anda buscando a gente que esté dispuesta a intervenir, a interceder por la tierra. Cuando dice por la tierra se refiere a toda la humanidad. Pararse en la brecha y poder pedir misericordia por todos aquellos que necesitan. ¿Por qué? Porque a veces nomás miramos nuestra propia necesidad y te clamo por mi hijo y te clamo por mi padre, pero no empezamos a clamar por aquellas almas que también están igual en la misma condición que tu padre, que tu madre, que tu hermano, y así sucesivamente. Hay más almas, qué bueno, es bueno orar de esa manera, pero no se te olvide también, no se nos olvide también clamar por otras necesidades. Sí, le tengo noticia, aún por sus enemigos, tienes que orar. Aquellos que los maltratan, que los ultrajan, orar por ellos. Amén, amén. Aquellos que quizás piensas tú que no merecen que tú ores y pidas por ellos, ruega por ellos. Porque ahí se refleja el amor de Dios, que tú no eres igual que los demás, tú no vas a actuar igual que los demás. Bendito es el Señor. Gloria al Señor por siempre. Aleluya. ¿Sabe? A Juan el Bautista lo metieron preso porque andaba diciendo la verdad. Y cuando estaba en esa celda fría, le vino el momento de que dijo, voy a mandar a ver si él es, cuando él ya había dado testimonio de él. Tú ya has hecho grandes cosas, o Dios ha hecho grandes cosas contigo, pero ha llegado un momento en que dices, ¿será que Dios me puso? ¿Será que Dios me mandó realmente o me puse yo? ¿O qué pasó? Son momentos de debilidad que llegan a tu vida, pero acuérdate que fiel es aquel que prometió. Déjame decirte que el primer hombre que yo veo en la Biblia que no escuchaba que hubiera respuesta de Dios fue Abraham. Abraham. Dice que él puso la
la ofrenda, ¿verdad? El sacrificio, y no, hombre, ahí se le estaba mosqueando. Y las aves de rapiña ya querían llegarle y ganarle la ofrenda a Jehová. Hubo un silencio total. No podía él saber qué estaba pasando, pero él estaba acostumbrado que él siempre que pone la ofrenda, llegaba a Jehová y quemaba esa ofrenda. Subía la ofrenda. Así el creyente hay momentos que no encontramos respuesta. Hay momentos que venimos y nos rendimos ante Él y nos vamos igual. Algo está pasando, Señor, quizás es algo malo. Podría ser, y qué bueno que se preocupe, es bueno que nos preocupemos. Pero es el Señor que nos está probando a ver si sintiendo que no hay respuesta nos vamos a ir para atrás. O permanecemos firmes todavía creyéndole. Sabiendo que fiel es el que prometió. Sabiendo que Él es fiel para responder. Que a lo mejor en ese momento no encuentras respuesta, no encuentras la presencia como tú deseas en ese momento, pero Él en su momento va a llegar y va a hacer presencia de su poder en tu vida, porque los tiempos de Dios son perfectos. Bendito Dios. Entonces dice, he aquí yo os envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino del Señor. Delante de ti, dice. Sabemos que debemos de decirle al mundo que hay un día determinado en el cual va a haber juicio a las naciones. Juicio viene sobre las naciones. Juicio viene sobre la tierra. Y estamos preparando un pueblo. ¿Y cómo lo estamos preparando? Anunciando el Evangelio. Quizás a muchos no les parece porque hablamos de infierno y hablamos de castigo eterno y hablamos de que hay maldición. ¿Y qué quiere que le eche mentiras? No, tenemos que hablarlo. Porque si Jesús dijo, pero es que Él es el Señor, Él es Dios, ¿tú quién eres? Bueno, pues muy sencillo. Dijo el Señor dijo que mayores cosas que Él haríamos nosotros. Mayores cosas. Dice, porque yo voy al Padre y les mandaré a alguien que les va a decir lo que yo quiero que les diga. Les dará todo de lo mío, dice su palabra. Y lo de él es sabiduría y poder. Bendito Dios. Dominio propio. Aleluya. Entonces entre los nacidos de mujer no hay otro más grande. No se levanta otro más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Cuál es el reino de los cielos? Mucha gente piensa que el reino de los cielos no está aquí. Piensa que el reino de los cielos va a venir después a ponerse a instalarse en esta tierra. No, el reino de los cielos está aquí. Ahora mismo está en medio nuestro. El reino de los cielos es la predicación del Evangelio. Ahí donde está reunidos 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Amén. Es su palabra. ¿Y a qué me baso? Cuando el Señor Jesucristo empezó su primer discurso, su primera predicación, llegó al pueblo y les dijo estas palabras precisamente. Arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Y en otra porción les dijo, y aquí el reino de los cielos, aquí en medio de vosotros. Amén. Gloria a Dios. No se equivoquen. El reino de los cielos está aquí. Acuérdense que hay un reino de las tinieblas y un reino de luz. Si usted está en Cristo, usted es el reino de luz. Si está usted en el mundo, es el reino de las tinieblas. Por eso la palabra no, como que no encaja bien en su pensamiento, no la acepta. No puede pensar que hay un Dios que los manda al infierno. Le tengo noticias, Dios no los manda al infierno. Al infierno se van voluntariamente. Porque el infierno no fue preparado para ningún ser humano, sino para los ángeles y Satanás. Los ángeles caídos. Los ángeles que el enemigo se los trajo del cielo con ese engaño.
confunden lo que es ser más pequeño. Eso lo confunden. El más pequeño es ser pobre de espíritu, con un espíritu apacible, con un espíritu tranquilo, que no te vas a enaltecer, no te vas a enojar con cualquier cosa porque eres pacífico. Bienaventurados los pacificadores porque ellos verán a Dios. Bendito Dios. Entonces, mis hermanos, el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. El más pequeño en el reino de Dios. No aquel que dice, no, pues yo soy el más pequeño. Usted puede decirlo, pero de eso a que sus hechos lo digan es otra cosa. ¿Me entiende? Hay muchos que sí se dicen, no, pues es que yo soy el más pequeño, el más significante. Lo malo no es decirlo, lo malo es que no sea verdad. Ese es el problema. Muchas personas se confunden porque, oye, no, es que aquel dice que es el más pequeño. Se está halagando a sí mismo. No, no. Si lo está diciendo, tiene que cumplirlo. Tiene que verse realmente en su vida que es el más pequeño, porque no solamente lo dice, sino que se está viendo en su comportamiento. Bendito Dios. Muchas personas piensan que el que viene con toda la palabra, como en esta ocasión, si viene uno predicando estas cosas, piensan, se está enalteciendo a sí mismo. No, no, estoy enalteciendo el nombre del Señor. Decir la verdad no es enaltecerse. Decirle que el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida no es enaltecerme yo. Estoy hablando del Señor. Porque gloria de los hombres no recibo, dice el Señor. Así uno debe de ser, no recibir gloria de los hombres. Aquellos hombres de Dios, cuando alguien quería levantarlos, Él los aplacaba. Hubo una mujer que les decía, aquí estos varones son varones de Dios. Les dijo, sal de fuera de ella. ¿Por qué? Porque es lo que traen esas personas. Que nadie quiera levantarte el ego. Bendito el Señor. Porque si algo quiere el enemigo es hacerte engrandecerte o que tú te sientas mayor que todos. Y si tú te sientes mayor que todos, el más sabio, y no solamente te sientes, sino que haces que se note, me refiero a tus palabras, porque muchos son buenos o sea, se nota luego que se está enalteciendo, se está alardeando. Una cosa es alardear de conocer a Dios y decir lo que Dios dice, y otra cosa es decir, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Verdad? Bendito el Señor. Entonces solamente los valientes lo arrebatan. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esos pequeños son grandes delante de Dios. Esos son los valientes. Y no son los valientes de David, son los valientes del Señor. Bendito Dios. Mas dice la palabra, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando habla de violentos, quiere decir que siempre están con todo el ánimo de seguir la palabra de Dios, de buscar el reino de Dios y seguirlo como está escrito. Que no se amedrentan aunque venga el enemigo y se las ponga fácil, así como se la ponían al Señor Jesucristo. Que cambien la doctrina. De ninguna manera. Al Señor Jesucristo quisieron cambiársela, les dijo claramente, si postrado me adorares, te daré todo esto. O sea, se la estaban cambiando ya que no le dieran la gloria a Dios. Cuando tú ya no le das la gloria a Dios, ya se la das a otro, que no es Dios. Al Señor tu Dios adorarás, dice, y a Él solo servirás. No estamos para servir al mundo, sino para servir a Dios. Aleluya. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Y usted puede decir, ¿cómo es ese Elías? Bueno, ¿era Juan o era Elías? Era Juan.
Pero dice su palabra claramente, y vendrá con el espíritu de Elías. Bendito el Señor. En el libro de Malaquías 4:6 podemos encontrar, búsquelo mi hermana por favor, el libro de Malaquías 4:6, aleluya. O Miquías, bendito Dios. Bendito es el Señor. Y es 4:6 de Malaquías. Gloria a Dios. Es 4:5. Dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está preparando el camino del Señor. Y lo preparó y vino el Señor, pero ahora tenemos que seguir preparándolo porque va a venir de nuevo. Pero ahora va a ser la preparación es para vivir una vida santa. Una vida que aunque pruebas y luchas, tenemos que agarrarla para poder salir adelante. De otra manera va a ser difícil. Pero mis hermanos, si queremos vivir una vida acomodada, con un evangelio suave, pues usted puede vivir tranquilamente quizá, pero a la hora de partir de este mundo, o si el Señor viniera, se irían nomás los que se guardan para Dios. Tú te quedarías con todo y tu religión, así como todos los demás. Va a venir el Señor y todas las religiones se van a quedar. No se va a ninguna religión, ni a unos pentecosteses se van. Porque muchos se aferran a, es que yo soy pentecostés. Ni aún, le tengo noticias, ni a unos pentecosteses se van si no viven conforme a la palabra de Dios. Si no vivimos conforme a la palabra de Dios, no importa que te digas pentecostés o pentecostal o como te llames o como te hagas llamar. No vamos. El que va es el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Ese es el que va a permanecer. Bendito Dios. Y no se diga a todos los demás que son idólatras. Se van a quedar con todos sus crucifijos, con todas sus imágenes, con todas sus imágenes de yeso, ¿verdad? Y de lo que sea. Y sus pinturas. Todo se va a quedar porque está reservada para el fuego. Porque una vez yéndose a la iglesia, entonces vienen los juicios sobre la tierra. Aleluya. Y cuando digo yéndose a la iglesia no me refiero a un edificio, me refiero a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, a los que se guardaron para el Señor. Amén. Aleluya, bendito es Dios. Y entonces dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Y luego dice, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice. En pocas palabras, el que entiende, entienda. Que ese mismo espíritu lo traía Juan. Y que entienda, mis hermanos, que mayor que Juan es el más pequeño en el reino de los cielos. Note que Juan ya venía anunciando el reino de los cielos. Él ya lo venía anunciando. Fue el primero, de hecho, que lo anunció antes que el Señor Jesucristo. En el capítulo 3 de Mateo. Él fue el primero que dijo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él ya venía anunciando al Señor. Nosotros estamos anunciando la venida del Señor nuevamente, pero para salvar a los que se guardan para Dios. El mundo se va a quedar, pero los que guardan la palabra del Señor, ellos serán traspuestos. De aquí se desaparecen y aparecen en los aires con el Señor. Muchas personas están esperando hasta que aquí todo ojo lo verá.
Mis hermanos, yo no quiero esperar hasta ese tiempo. Porque cuando venga, cuando todo ojo lo verá, es porque ya viene con juicio a las naciones. Porque cuando venga por su iglesia, dice la palabra, que estará esperándonos a nosotros en las nubes. Dice, y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Y de ahí seremos transformados con un cuerpo incorruptible. Seremos semejantes a los ángeles. Bendito Dios. Entonces la segunda venida es la que está esperando. Ese Mesías que está esperando Israel también, y que muchos cristianos piensan que también lo van a ver, es porque ya se quedaron. Yo estoy esperando al que nos está esperando en las nubes. Bendito Dios. A ese debemos que esperar. Porque aquel que está esperándonos en las nubes dice que enviará a sus 4 ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra a levantar a los suyos. Lo dice claramente. Entonces ahí no aplica, he aquí tu ojo lo verá. Ahí no aplica. Sino cuando ya venga con todos sus santos ángeles a luchar contra todo el ejército que está en contra de él, que está acampando en Israel. Bendito es el Señor. Entonces dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere que oiga? Y que entienda que aquel que se guarda para Dios, mayor es que Juan el Bautista. Le voy a decir por qué. ¿Por qué también dijo el Señor? Número 1, porque también dijo el Señor, cosas mayores que yo harán estos. Número 2, ¿qué le pidió el siervo a Elías? Una doble porción le pidió Eliseo. Entonces, ¿por qué dice el Señor mayor que Juan será el más pequeño en el reino de los cielos? Porque déjeme decirle, para tú que estás pidiendo una doble porción, estás cortito. ¿Sabe por qué? Porque mayor que Juan es el más pequeño en el reino de los cielos. Si tú quieres recibir más poder que Juan, si tú quieres ser mayor que Juan, tienes que vivir como Dios dice. Y no es necesario que andes pidiendo dobles porciones, porque vas a ser mayor que Juan. No tienes que andar pidiéndolo, simplemente vámonos conforme a lo que dice el Señor. Hagamos más pequeños que todos. Y sin necesidad que andes pidiendo doble porción o que te estén ofreciendo, tú ya la tienes. Porque el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Note que Juan traía el espíritu de Elías y Elías daba hasta doble porción. ¿Y sabe a qué me baso? Eliseo obtuvo lo que pidió y hizo más milagros que Elías. Por eso dijo el Señor Jesucristo, mayores cosas que yo harán estos. Porque todo el que pide, recibe. Porque tú lo estás haciendo en el nombre de Jesús. Si tú echas fuera demonio, es en el nombre de Jesús. Y el Señor lo hace. Todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. Porque es su nombre el que es santificado. Es su nombre es el que es glorificado. Bendito Dios, aleluya. Bendito es el que vive y reina. Dice, mas a qué compararé, ya vamos a terminar, mas a qué compararé a esta generación. ¿A qué te compara el Señor esta generación? Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Bendito Dios. Mis hermanos, a la gente se les dice
y ni cosquillas le hacen. Están duros. Juicio viene a la tierra. No se lamentan. No se lamentan. Piensan que estamos locos. No hacen nada, o sea, no tienen ninguna reacción. Pero bienaventurado el que sin ver creyó. Muchas personas están esperando a ver qué ven. Porque no les basta que les digan las palabras de Dios. No les basta que les lean la escritura. Les endechan. Cuando se trata de endechan, se trata de algo que va a suceder o que está sucediendo y no se lamentan. Y no os lamentaste. Cuando la palabra dice claramente aullar caporales de rebaño y dice también venir con lloro y lamento. Bendito Dios, aleluya. Tenemos que enseñarnos, mis hermanos, a que aquellas personas les canta uno, les dice uno, les brinca uno y no hacen nada. ¿Sí? Quedan igual, ¿por qué? Porque están muertos. Inclusive muchas veces se enojan. Bendito Dios. Y sin sentido dicen, se cree mucho, se cree muy sabio. No, estamos trayendo el mensaje de la palabra. No es que seamos mucho. Bendito Dios. Es que Dios es grande. Diciendo, os tocamos flauta y no bailaste. ¿Verdad que sí? O sea que usted puede ir a danzarles, a brincarles ahí y no los hace que entren en el mismo espíritu. Usted puede estar bien metido en la alabanza, ¿verdad? Puede estar hasta ahí brincando. Pero como ellos están sin querer recibir, se salen igual. No hacen nada. Estoy hablando para los que que ya llegaron, ¿verdad? Que se meten en alguna iglesia, alguna congregación. Inclusive el mismo pueblo de Dios. Muchos están muertos. Son congregados muertos, que son religiosos. Y les dices de los cambios, no, esto está mal, mejor me voy. Estos hablan en lenguas, mejor me voy porque quién sabe qué traerán. Mis hermanos, y cuando es precisamente por causa de los que no saben de Dios, por causa de los incrédulos son las lenguas. Porque para los creyentes son para edificación. Bendito el Señor de la iglesia. Y déjeme decirle, desafortunadamente hay creyentes que dicen que son creyentes y no creen en las lenguas. Bendito, es algo contradictorio totalmente. Y van a una iglesia que los invitan y salen disparados. No, pues es que ahí están diabólicos, hablan en lenguas diferentes. ¿Verdad? Oiga, está tremendo esto. Al Señor se lo dijeron. Demonio tienes. Porque por el espíritu de Belcebú echas fuera demonios. Oiga, nadie puede echar fuera demonios por otro demonio. Solamente el poder de Dios puede sacar demonios. Porque un reino dividido no permanece. Se los explicó claramente, no entendieron, ellos se afirmaron, no, demonio tienes. Oiga, qué tremendo. Os endechamos y no lamentaste. Nos endechamos. Ay, Señor, se murió sin Cristo. Esta persona se acaba de morir y se fue sin Cristo, Señor. Y ellos no endechan. No, nosotros sabemos que se fue con Dios allá, nos va a cuidar del cielo. No endechan. O sea, no se conmueven con oír a los cristianos que dicen, Señor, se fue esta alma sin Cristo. Se perdió un alma, Señor. Eso es lamentarse, endechar. Y ellos se enojan, ¿cómo que se fue para otro lado? No. No, hombre, a mí nadie me va a decir que mi pariente se fue para el infierno. A mí que nadie me venga con eso. Si Dios no es así de malo. El Dios de ellos está malo. No es el mismo Dios. Pero cuando decimos de las maravillas de Dios, es el mismo Dios de nosotros. No, Señor, no es el mismo Dios. Mi Señor no es idólatra. Nuestro Señor nos reprueba totalmente a la idolatría. Bendito el Señor. Dice, porque vino Juan
que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Ese hombre se pasaba en ayuno. Ese hombre se pasaba, cuando comía, ya saben, solamente langostas y miel. Era un ayuno, siempre. Demonio tiene, este no quiere ni comer, ¿verdad? Nada le parece a la gente, ni aun a los que se congregan que no quieren recibir la corrección, nada les parece. Porque dice, y vino el Hijo del Hombre, o sea, vino Jesús, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón. Siempre tienen algo de qué hablar. He aquí este come hasta de más. He aquí un hombre comilón y bebe y bebedor de vino. Hasta borracho es. Por eso dicen, es que el Señor hasta tomaba. Y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada cuando usted habla de las grandezas de Dios, cuando usted desmiente las mentiras del diablo, está justificando la sabiduría de Dios. Usted es hijo de Dios y está justificando, y usted está derribando, ¿cómo dice? Fundamentos, derribando fundamentos de hombres, claro. Y toda altivez. Bendito el Señor. Eso no quiere decir, el que ande uno derribando esas cosas, no quiere decir que uno se sienta o se crea mucho, sino que la justicia es justificada, la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría de Dios. Gracias, Señor. Lo que yo les hablo, por eso decía el Señor Jesucristo, no es mío, sino proviene del Padre. Amén. Gloria al Señor. Proviene de Dios. Porque lo que he hecho ahorita en este momento, no he hablado de mí mismo, sino de lo que está escrito en su palabra. Bendito Dios. Y lo mismo que está escrito en su palabra, que tenga ahí en su Biblia. Y si ve algo contrario que no es ahí, entonces me puede decir que no vengo de Dios o no venimos de Dios. ¿Verdad? Mi hermano o amigo. Pero si estás viendo que estoy hablando con verdad, entonces busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Porque días vendrán porque querrán oír palabra de Dios y no hallarán. Eso también está escrito. Van a venir días que van a querer oír estos que no quieren oír ahora y ya no van a estar. Y los que se hayan quedado es porque no eran de Dios, porque eran religiosos. Esos se van a quedar. Pero, y también les anunciamos que viene un día en que va a haber resurrección de los muertos, tanto justos como injustos. ¿Cómo es eso? Pues no van a venir esos días juntos, ¿verdad? Sino que van a tener un tiempo ahí de diferencia, pero todos van a ser resucitados. ¿Sabe que a Pablo tenía la dicha de que siempre a él le tocaba ir con las gentes que estaban en un alto puesto? Les tocaba ir con mandatarios, con reyes, con gentes de respeto, ¿verdad? Porque a esas gentes hay que tenerle respeto, eminencia, claro. Entonces eso es, hasta el tiempo de hoy no te vas a ir y te vas a igualar con un presidente. No, porque te avientan a la cárcel luego. ¿Verdad? Entonces se necesita tener el Espíritu Santo. Y se necesita vivir una vida como Pablo, porque no iba nomás directamente, tenía que pasar un proceso y tardar unos añitos ahí en la cárcel para que fuera después puesto enfrente de sus gobernantes. Esa es la oportunidad y el tiempo de Dios. Porque si va y pide una invitación, seguro que no se la van a dar al aleluya ese. Pero las cosas de Dios se hacen bien. Ese hombre tenía que sufrir en las cárceles para tener la oportunidad de estar enfrente, por ejemplo, de aquel gobernador Agripa. Que ese gobernador lo sacaba continuamente delante de él para que le hablara del evangelio. Pero cuando empezó a hablarle Pablo,
de la resurrección de los muertos, cuando empezó a hablarle de la condenación que había y del infierno, dice que aquel hombre mejor no quiere escucharlo ya. Así está la gente. Les hablas de pura bendición y ahí los tienes, tranquilos. Pero empiezas a exhortarlos como el Señor y entonces ya no quieren nada. Llévenselo, ya otro día te llamaré para que sigamos platicando. No quería escuchar la exhortación. No quería, le daba temor oír que venía un día determinado para que iba a haber juicio. Esa parte no la quería oír. No quería oír, así como también aquel que le venía predicando Juan el Bautista, no quería oír, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo, que le estaba exhortando, que no era lícito. Por la causa que lo echaron a la cárcel. Por la mujer de Herodes. ¿Verdad? Que no era ni su mujer, era la de su hermano. ¿Verdad que sí? Por esa causa lo metieron a la cárcel. Y por esa causa perdió la cabeza. Ahorita los creyentes de ahora, los ministros de ahora pierden la cabeza, pero de otra forma. Pierden la cabeza, pero por una mujer. No como Juan Bautista, pero él la perdió por decir la verdad. No fue por la mujer, sino por decir la verdad. La mujer fue un instrumento del diablo para que le volaran la cabecita. Pero en realidad él la perdió por decir la verdad. Y es bienaventurado el que por causa de mí pierda la vida, porque la hallará. Mas el que la halle, la perderá. Bendito Dios. Y ahorita, como les digo, hay mucha gente que pierde la cabeza, pero por las trampas del enemigo, que les pone siempre alguna trampa para que caigan. Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos, pues les invito que pasamos ese desierto. Sigue siendo el mismo tema. Pasemos ese desierto. Ya cuando nos dejamos conducir por otras cosas y nos alejamos del desierto, ya no fue nada. Ya no quisimos a completar lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que esperar, que es que Dios nos saque hasta la otra orilla del desierto, porque todo tiene su término. El desierto tiene un término. Así como el mar tiene un término, el desierto también lo tiene. Y tenemos que cruzarlo. No nos quedemos a la mitad. Atravesémoslo, porque Juan el Bautista lo atravesó de lado a lado y llevando el mensaje con toda autoridad, y les dijo claramente: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Pues déjeme decirle que esa misma predicación la traemos hoy en día. Hay muchas iglesias bautistas, ¿verdad?, de nombre, que se llaman bautistas, y te vas por el nombre, oh wow, te traen la predicación de Juan el Bautista, igual de buena. No, hombre, traen puras cosas más suavecitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han modificado ahora, se han actualizado. Eso sí, tienen mucha alabanza, pero la alabanza no nos va a ayudar, porque no nos sirve de nada ser salmistas, pero no ser hacedores de la palabra de Dios. De nada nos sirve tener una bonita voz y tener buena memoria para tener muchos cantos, pero no hacemos la voluntad de Dios. De nada nos sirve. Yo prefiero no tener nada, pero sí tener muy presente la palabra de Dios. Bendito de Dios, y obedecerla, por supuesto. Entonces, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Si usted anda conforme a la palabra, está justificando la sabiduría de Dios. Si es sabio en su propia prudencia, no va a querer la corrección de Dios. Va a decir: ese habla de sí mismo. Va a decir: eso no es de Dios. Pero no, mis hermanos, entendamos que el más pequeño no es aquel que se hace a sí mismo el más pequeño, sino que realmente el que lo es. Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos a la otra orilla del desierto. Yo le he pasado
Yo lo he vivido. Por eso les digo, los espero en la otra orilla. Y ahora quiero decirles una cosa. Eso no quiere decir que no paso dificultades, al contrario. Haz de cuenta que me da otra pasadita. ¿Verdad que sí? Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si el Señor ha venido, estaremos aquí la próxima semana. Bendiciones.